Como estábamos avanzando, cuando queremos hablar en este momento de los recursos naturales en el Perú, debemos ligarnos al concepto de ecorregiones, que es, en realidad, hay otras teorías, ¿no? Hay una teoría de pisos bioclimáticos también, que indica lo que indicaba Pulgar Vidal hace mucho tiempo, pero los estudios modernos que se han hecho se refieren a la fitosociabilidad, ¿no? Al conjunto, cómo se relacionan las especies de plantas en un espacio determinado. Pero vamos a hacerlo por esta teoría de Braque, donde habla de 11 ecorregiones, desde el espacio del mar peruano en el Pacífico hasta el otro lado de la llanura amazónica que está en contacto con el Atlántico. Entonces, la primera ecorregión es el mar frío de la corriente peruana. La ecorregión llamada mar frío de la corriente peruana comprende la porción del Pacífico oriental donde ejerce su influencia la corriente oceánica peruana de aguas frías y tiene un ancho más o menos de 100 millas. Viene del sur de Chile y abarca hasta el grado 5 de latitud sur, o sea, más o menos a la altura de Sullana en Piura, y luego se desvía hacia el interior, hacia el oeste, para formar junto con la corriente del norte, con la corriente tropical del norte, lo que da lugar al clima tan interesante de la zona de Galápagos. Entonces, este espacio de la corriente peruana es sumamente variado y tiene características propias que le dan la característica macro que tiene, ¿no? Y la conocemos así, ¿no? Con todos sus balnearios y espacios interesantes, las islas, famosas islas guaneras que fueron motivo hasta de la guerra del Pacífico desde hace con Chile, enfrentamiento, hasta las zonas tropicales del norte, ¿no? Mucho más calientes, ¿no? Las zonas tropicales del norte como Tumbes, que albergan no en forma natural, pero sí estas palmeras que están en esta zona. Esta corriente del mar peruano tiene estas cualidades. Lo que estamos observando aquí, decíamos que más o menos al grado 5 de latitud sur, la corriente que viene desde el sur sube hasta este espacio y tiene características que le dan la estabilidad que tiene. Primero, por encontrarnos en la zona tropical, tiene una temperatura más o menos controlada, una temperatura mayor a la temperatura que tiene el mar hacia la parte baja, que es ya Antártida, ¿no? Las aguas de Antártida llegan hasta más o menos el sur de Perú, pero ingresan frías todavía hasta este lugar. Una segunda característica, aparte de tener una incidencia vertical de los rayos solares, es la presencia del agua fría con abundante oxígeno y salinidad alta. Es una segunda característica importante. Esto permite la flotabilidad del plancton y la incidencia de los rayos solares, la producción fotosintética de los recursos que van a alimentar a los elementos que viven en esta zona. La tercera característica que les decía es que hay corrientes interiores, ¿no? Que estas subsuperficiales, afloramiento de aguas subsuperficiales que remueven los fondos marinos que han estado incrementándose con los detritos que vienen de los ríos de la sierra. ¿Perdón? Está aquí el agua fría con abundante oxígeno y salinidad alta. O sea, si usted prueba el contenido de sal en la zona esta con la otra, pues de hecho hay mayor salinidad aquí y esto permite que el agua sea más densa. Si el agua se hace más densa, el plancton va a mantenerse en la superficie mucho más tiempo que en las otras zonas, que en la zona tropical netamente o en la zona antártica, que es la zona de abajo. La otra característica, pues, por la presencia de estas dos primeras, hasta tres, la abundancia de plancton, tanto el fito como el zooplancton, y esto permite una alta productividad de plancton y el soporte de una red trófica sumamente diversa, dando como origen una biomasa que ya conocemos. Cualquier cambio en el maltrato a estas
especies en estas zonas hace que las especies migren especialmente hacia el sur, que es lo que está pasando en este momento. Chile se está beneficiando de toda la actividad pesquera en nuestra zona, no solamente al nivel de la costa, sino en alta mar. Se sabe que hay bloques de barcos, factoría que están trabajando al límite de las 200 millas, ¿no? Rusos y japoneses están trabajando a ese nivel. Entonces, nada podemos hacer más allá de las 200 millas porque el mar territorial lo hemos fijado en esa cantidad de millas de mar. Aquí se reconocen especies muy importantes, ¿no? Que son económicamente importantes, como decíamos. En la parte de rocosa, ¿no? Donde hay arena más o menos hasta en el talud de la costa, podemos encontrar chitas, pintadillas, trambollos, etcétera. Un poco más adentro, en la zona de fango y arenas, está el lenguado, la raya, el toyo, hasta el pejerrey, que está en la zona también rocosa de otros espacios que van a ser complementarios al primero. Entonces, hay una riqueza bastante alta respecto de los componentes bióticos en esta zona. A la parte de la playa, ¿no? Si vemos los espacios rocosos o los espacios de arena, los espacios con arbustos, van cambiando algunos de estos componentes también, ¿no? Y están ahí desde los rayadores que le llaman, gaviotas, etcétera, y luego la presencia de dunas cercanas al mar. Aquí se pueden ver, en las playas se pueden ver todos este tipo de crustáceos que son consumidos entre los pobladores de la zona, incluyendo el muy, ¿no? Nunca he comido un ceviche de muy, pero dicen que es interesante, por lo menos no sé si ustedes lo han probado, pero sí se da, ¿no? La gente de la costa se han acostumbrado a eso, pero lo que queremos ver es la riqueza de este mar. Recuerden, es del grado 5 hacia la parte baja. Lo que vimos en las partes continentales, estas cadenas tróficas, se puede reconocer también aquí, en el mar. Por eso les decía que las características de los ambientes se replican desde el mar al ambiente continental, a la laguna, a los ríos, etcétera, cada cual con sus conformantes particulares. En el mar, pues, tenemos ahí el fitoplancton que da alimento a los elementos que nos gustan tanto, ¿no? En las comidas y todo esto, ¿no? Y estos hacia otras especies, ¿no? Que son importantes también. El zooplancton directamente para algunas aves, pero también para otros peces diferentes. Ahora, los detritos de estas aves, los restos de estas aves, son integrados para servir como base al fitoplancton y la cadena sigue, ¿no? Las redes se siguen formando hasta los consumidores mayores que están en las partes rocosas, ¿no? Como con los lobos marinos en la parte del sur de Perú. Una siguiente ecorregión es la ecorregión del mar tropical. Aquí escribió Hemingway su famosa novela El hombre y el mar, creo, ¿no? Entonces, esto fue en la zona de Piura y Tumbes, más o menos, a partir del grado 5 hacia el norte, ¿no? Y va hasta Baja California, ¿no? El merlín famoso, ¿no? El pez espada que estaba por ahí, el atún que nosotros conocemos también, está lenguado, cabrilla, perdón, esto debe ser chita, y se van repitiendo, y muchas otras, ¿no? El mero, que es un pez del norte, muy bueno para la alimentación, están las cojinovas, corvinas, etc. O sea, es un mar bastante rico, el mar tropical. Y este mar tropical se mezcla con el mar frío, ¿no? En la zona del norte para ingresar hacia el interior. El mar tropical también, dado en Tumbes, no sé si ustedes han estado allí en Puerto Pizarro, por ejemplo. El agua es caliente, ¿no? Se nota. Nosotros nos metíamos al mar como a las 10 de la noche más o menos, y el agua es tibia, ¿no? Riquísimo para darse un baño antes de acostarse, ¿no? Una enjuagadita y listo. Pero el agua es bastante tibia. Esto da lugar a la presencia de los cocoteros
que sin ser propios de esta zona, no son naturales de aquí, pero han crecido ya sembrados, pero son excelentes porque cuando uno va al norte siempre está consumiendo las famosas pipas heladas, ¿no? Los cocos que son sumamente agradables. Aquí en el mar tropical hay una característica importante que no se trató antes en la evaluación que hacía Pulgar Vidal. Y a esta zona especial nosotros la hemos llamado los manglares, ¿no? Que son reconocidos como un espacio de riqueza muy alta en cuanto a crustáceos se refiere. Los cangrejos más importantes vienen de ahí, o las conchas negras que vienen de esta zona de Tumbes. Están las especies vegetales como la Rhizophyra mangle, hay como 5 mangles más, ¿no? Que son Avicennia, por ejemplo, el género Avicennia, el género Conocarpus, son mangle negro, mangle colorado, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente es una zona de intermedio barrosa y en el interior se encuentran estos crustáceos de importancia económica. Podemos ver más o menos cómo se distribuye esta zona de los manglares. Desde la zona exterior, donde está el algarrobo, el algarrobal, hay una zona de gramas, que es la grama dulce, la especie Disticlis spicata, por ejemplo, que es la grama salada, perdón, que crece en esta zona. Hay una transición entre el gramadal y el manglar, en la zona intermedia aquí, y los bosques de Gelí, que son unos arbustos del género Enocarpus, que están allí, ¿no? Los manglares propiamente dichos a ambos lados del estero, que es el intermedio profundo donde están los crustáceos, y la zona barrosas que se dan aquí. Bueno, luego las otras partes hasta el mar, fuera, mejor dicho, ¿no? Hacia la parte del mar abierto. Entonces, esta configuración hace de estas zonas de las zonas más importantes de productividad en el mar tropical peruano. Solamente entre Piura y Tumbes, ¿no? Que es donde se forman los manglares. Otros elementos que forman parte de esta formación, desde la fauna marina, como garzas, águilas o martín pescador, etcétera, que viven en las copas de los árboles, ¿no? Los algarrobos especialmente, pasando por los peces que se encuentran cercanos al mar, cercanos a la costa, perdón, a los manglares, ¿no? De peces que a veces no son muy conocidos, ¿no? Y los que viven, los crustáceos u ostras que viven en las zonas fangosas, ¿no? Y luego ya los otros espacios abiertos que conocemos con los zorros, tigrillos o zorrinos que viven fuera. Pero más o menos este es un espacio muy fácilmente reconocible, estando allá en Tumbes. De hecho, no se da ni en el centro ni en el sur del mar peruano, de la costa peruana, solamente se da en el mar tropical, y ese mar tropical está desde la zona de Sullana hacia el norte, incluye parte de Piura y todo el departamento de Tumbes hasta Ecuador, por supuesto, ¿no? Hasta la zona Ecuador, y puede llegar hasta California, hasta Baja California, como vimos en la parte teórica. Estos son los famosos cangrejos que gustan tanto en las parihuelas, ¿no? Las semillas del mangle que germinan en la propia planta, ¿no? Germinan en la propia planta y caen como flechas directamente y se incrustan en el barro, ¿no? Listas para germinar. Ya están germinadas, de ahí solamente crecen y tenemos las nuevas plantas. Esta es la otra especie del mangle, ¿no? La Avicennia, y se da el ave fragata, etcétera, y otros elementos también que son importantes como conformantes del ecosistema. La tercera ecorregión es la de el desierto del Pacífico. Es una zona árida, como ustedes pueden concluir, y se da alejada del mar, ¿no? De la costa del mar, desde el grado 5 hasta el grado 27 de latitud sur, hacia el sur.
¿no? Con un ancho muy variable, siendo su límite altitudinal promedio 1000 metros de altitud. ¿A cuántos metros está la Chay, se acuerdan? Las lomas de la Chay, más o menos. Pasa a 800 metros, ¿no? Y en algún pocos sitios llega casi a los 900 metros de altitud sobre el nivel del mar. O sea que es uno de las partes más altas. Yo conozco algunas lomas que pasan los 1000 metros y están en el desierto. Las lomas de Atiquipa están pasando los 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y es excelente la loma de Atiquipa, en Arequipa, porque tiene árboles productivos muy buenos. La gente depende económicamente de esos bosques, de las lomas, ¿no? Los famosos arrayanes que le llaman, que es una especie de una mirtácea que se come directamente como fruta, como si fuera una guayaba chiquitita, negra. Se hacen vinos, se hacen mermeladas y la gente lo cuida como oro. Así que esta es una de las formas de aprovechar estos espacios que, sin ser zonas reservadas, la gente misma, por la importancia económica que tiene, los cuidan y están dentro de esta formación desierto del Pacífico. Las lomas son una formación única en el mundo. Las plantas que viven en esta zona dependen exclusivamente de las neblinas que se dan en la costa peruana, exclusivamente de las neblinas, ¿no? La neblina que es arrastrada del mar choca contra estos cerros de 800 metros, de 1000 metros y se detiene, ¿no? Es poco lo que se recicla, lo que vuelve a recircular, y todo lo demás queda impregnada en estas zonas de loma, que da lugar a la vida vegetal y, por supuesto, sobre esto, insectos, aves, algunos otros anfibios y también mamíferos, como el zorro de la costa, por ejemplo. Entonces, aquí en el desierto del Pacífico podemos encontrar ese tipo de formaciones de los que estamos hablando, ¿no? De las lomas costaneras. Las lomas en Lima se reconocen fácilmente por la presencia de esta florcita, ¿se acuerdan? Últimamente está la flor de la Amancaes, ¿no? Están haciendo reforestaciones muy importantes con Amancae. Se había perdido casi, estaba en extinción, en un peligro terrible de extinción. Y los nuevos proyectos que hay nos están dando la sorpresa tremenda de que Amancae se ha vuelto a cubrir zonas muy importantes de las lomas. ¿Ah, sí? Bueno, ojalá que haga algo por el ambiente, realmente. Y esta es la fruta del arrayán, ¿no? Del arbolito este que se da en las lomas de Atiquipa. ¿No? Es bien agradable, es muy, muy rico. Además de esto, de la flor de Amancaes, tenemos pues árboles importantes, como decía, en Atiquipa, las lomas con nostoc. ¿Se acuerdan de esta alga que tiene formas de pelotitas, casi transparentes, verde translúcido, ¿no? Estas algas del nostoc. Y otras zonas de cactáceas muy importantes, zonas de bromelias, etc. Entonces, lo más notorio en cuanto al componente vegetal del desierto del Pacífico son las lomas. Y las otras formas naturales de vegetación que tiene el desierto del Pacífico están exclusivamente a los bordes de los ríos que bajan a la costa, en los valles de los ríos que bajan de la zona altoandina. ¿Dónde hay vegetación en los ríos que pasan por Lima, por ejemplo? El valle del Rima, el valle del Chillón, ¿no? Que hay zonas de cultivo inclusive. Entonces, así, desde el norte hasta el sur hay muchos ríos que descienden al Pacífico, que tienen en sus orillas espacios muy buenos para sembrar, ¿no? Es la única zona donde se puede sembrar en forma natural. ¿Dónde he visto esas lomas de nostoc? ¿Perdón? ¿Dónde he visto esas lomas de nostoc? En Atiquipa las he visto, porque están mucho más cerca al mar. ¿Cómo se llama? Perdón, en la Chay también había antes. En los últimos años ya no he podido ver, pero había. Primero como una nata verde, y sobre esa nata verde se formaban las bolitas de las algas, estas que son algas sociales o algas, ¿cómo le llaman? Coloniales. Algas que viven en colonias que son esféricas, ¿no? Y en la sierra le llaman cushuro a esas algas, a ese nostoc.
Y hacen sopas, hacen guisos, muy bien, sirve muy bien para la alimentación. Más o menos vimos esto en las lomas de la Chay en cuanto a la distribución de los elementos vivos que se desarrollan ahí, ¿no? Desde la orilla del mar, un desierto de tilancias, ves, aquí había una zona de nostoc, ¿no? Que no se ha visto mucho. Están las lechuzas de los arenales, el chotacabra, el estenomesón, que es bien conocido, ¿no? Esta amarilidácea, después arbustos, algunos árboles como las tara, que ya están desapareciendo lastimosamente porque el agua ha disminuido muchísimo. Claro, es el mito. ¿Se acuerdan? Una papayita pequeña que le llaman papaya de zorro, porque el zorro come esa papayita. Sembraban papas en el pasado. Hay un tomate silvestre chiquitito, rojito, un licopérsico pequeño. Sí, se dan y da la impresión de que este tomate es el precursor de los tomates grandes que conocemos ahora, ¿no? Pero bueno, sí, toda esta zona ha sido muy interesante y se utilizaba en los tiempos de sequía de la sierra. En los tiempos que había sequía en la sierra, las lomas estaban verdes completamente y la gente bajaba con su ganado para darles pastos frescos en la zona de lomas. El cuarto espacio es el bosque seco ecuatorial, ¿no? Y si estamos hablando de bosques, ya estamos hablando de formaciones más o menos compactas, ¿no? De bosques establecidos. Y esta es una faja costera de más o menos 150 kilómetros de ancho, abarca los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, más o menos hasta el grado 7, ¿no? Al norte de Trujillo, más o menos, ¿no? Ahí está hasta los grados 7 de latitud sur en las vertientes occidentales. Pero esta formación de bosque seco se repite pasando en los Andes, en el Valle del Marañón. ¿Recuerdan? Los que han ido a Jaén, los que han ido a Bagua, hay una zona alta, la zona más alta en esos espacios, que corresponde a la zona más baja de los Andes en todo su recorrido, es el Abra de Porcuya, ¿no? Si alguien lo recuerda, el Abra de Porcuya está solo saliendo de la costa, nada más, se sube Olmos, se sube toda la zona de Olmos, se llega al Abra de Porcuya y empiezas a bajar a Jaén, ¿no? Esto es lo más alto que hay en esa zona, hasta el grado 9, que es la porción que entra al río Marañón, donde muchas especies del lado occidental se repiten en el lado oriental, ¿no? Hay una cantidad extraordinaria de cactus en esa zona del Marañón, como quien entra a Bagua, Bagua Chica especialmente. Y ahí están algunos de los elementos que se pueden reconocer en el mar, en esta zona del bosque seco. El ceibo del norte, que es diferente a la ceiba de Amazonía. Ceiba de Amazonía es ceiba pentandra, la especie. La ceiba del norte, o el ceibo, el palo borracho que le llaman, es ceiba triquistandra, es una especie diferente a que vive allí. Está la salvagina, ¿no? Esto que se pensaba que era un líquen, ¿no? Que se llama Usnea barbata, no es un líquen en realidad, es una bromelia del género Tilancia, Tilancia usneoides. Y es gracioso porque la gente utilizaba esto que le llaman pelo de árbol, también le dicen, ¿no? Barbas del árbol le llaman. Entonces la gente utilizaba estas tilancias para hacer sus colchones, ¿no? Rellenaban los colchones con tilancias, con esto porque por la idea de que era suave más o menos y podía permanecer mucho tiempo. El problema es que pasaba el tiempo y estos colchones, especialmente donde había niños, se empezaban a hinchar. Se hinchaban y se volvían como pelotas casi, donde ya no se podían ni dormir. Era que las plantas estaban vivas dentro de los colchones y cuando los niños se orinaban en la cama, lo que hacían era alimentar a las plantas, pues. Y se hinchaba, hasta tenían que botar y quemar esos colchones famosos de tilancia. Ahora la gente utiliza la misma tilancia, pero las hierve. Antes de rellenar los colchones, hierven, las secan al sol y rellenan sus colchones, ¿no? Pero sucedía mucho eso con estas famosas salvajinas. Se nota muy fácilmente aquí el famoso zapote,
que es un zapote diferente al zapote de la selva. Cuidado, este zapote no es comestible. La madera de este zapote sirve para las artesanías de Chulucana. ¿Se acuerdan de estos azucareritos, cucharones, fuentes que hay de madera? Son del famoso zapote del norte. Que si está sobre el desierto, si está sobre las dunas, es una planta que está casi echada en la arena. Pero si vamos hacia arriba, entrando hacia la zona alta de Piura o de Tumbes, vemos árboles. El zapote puede crecer hasta 8 metros de alto, más o menos, con muy buen grosor. Es allí donde se aprovecha la madera del zapote para hacer las artesanías. El famoso palo verde está aquí, Cercidium precox, o la otra es el palo corona de Cristo, le llaman, ¿no? Que es una especie similar a esta con el tallo verde. Se da el famoso faique, que es una acacia macracanta, caña brava, así con los elementos propios de esa zona. El venado gris, que es muy común en esta zona desértica, la ardilla de nuca blanca, ¿no? La famosa, el pacazo, o las iguanas que pueden llegar a medir casi 1,5 metros, ¿no? De tamaño, y son comestibles. La gente de Piura y de Tumbes los come, asados especialmente, y los famosos chilalos o horneros que tienen sus casas muy bonitas, construidas por ellos mismos, ¿no? Con habitaciones inclusive, tiene hasta 3 espacios en el interior, es increíble. Yo no creía hasta que partí uno y de verdad tienen espacio, como si tuvieran una salita, un recoveco adentro, como un dormitorio y otro más adentro, no sé, pero tienen hasta 3 espacios hemos visto dentro de estos nidos de los chilalos. Bueno, esto tiene que ver con el bosque tropical del Pacífico. Dentro de estos espacios está el famoso bosque de los Cerros de Amotape, Parque Nacional Cerros de Amotape, ¿no? Que es muy importante en la zona de Tumbes y Piura. Y está dentro de esto el famoso coto de caza El Angolo. Era difícil creer, pero los famosos jeques de Arabia venían en sus propios aviones a cazar venados acá. Raro me parecía, ¿no? Pero era más emocionante para ellos venirse a cazar aquí que al África. Por lo menos aquí no había muchas restricciones, ¿no? Y lo hacían. Es una zona donde está permitida la caza de venados, especialmente porque están los 2 tipos de venado, el venado gris y el venado colorado, la mazama, ¿no? Entonces, dentro del bosque seco en la zona del norte del Perú. Otros elementos, el puma, está allí el zorro del desierto, una lechuza especial, la ardilla nuca blanca y los venados, las 2 especies que se reconocen en esa zona. Esta es una foto en el bosque seco cuando fui a buscar este famoso arbolito, Palo Santo. Estábamos haciendo un proyecto para sacar aceites esenciales y probarlos como antibióticos, en vez de antibióticos en la comida de los pollos. Es un proyecto que pagó San Fernando para poder realizarlo, y se logró algo. El problema era que si bien los aceites esenciales de Palo Santo sirvieron un poco, el problema es que el sabor del Palo Santo quedaba en la carne de los animales, así que se descartó la posibilidad de usarlo, ¿no? No hubo forma de hacer diferente esto. La quinta ecorregión es el bosque tropical del Pacífico, un espacio pequeñito, muy pequeñito que queda, lo único que queda en esta zona del continente, en Perú, que es la zona del Caucho, ¿no? Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte del Perú hasta América Central. En el Perú comprende un área muy poco extensa, en el interior del departamento de Tumbes, es el famoso el Caucho, donde es frontera con Ecuador, ¿no? Y tuvimos un proyecto de 4 años en esta zona, trabajé 4 años en esta zona y más o menos pudimos determinar más de 50 especies nuevas de plantas para esta zona, ¿no? Ya estaba por destruirse, pero no se había estudiado nunca. Entonces, cuando nos instalamos dentro
del bosque tropical del Pacífico. Estuvimos, como les decía, 4 años allí, entrando y saliendo y haciendo los estudios. Nos dimos con muchas sorpresas agradables. Es un bosque casi amazónico en la costa de Perú. Muchas especies amazónicas se pueden encontrar en este bosque tropical del Pacífico, entre plantas y animales también. No pueden imaginarse encontrar monos casi gigantes. El mono, el aullador, el coto, está aquí en Tumbes. Es una especie diferente al de la selva baja, pero es Alohuata palliata, ¿no? Que es un animal muy grande, hermoso mono, que los propios policías de la Guardia Republicana los mataban para comerlo, ¿no? Y era una lástima porque había una sola manada, ¿no? Ya no había más, era lo último que quedaba y lo seguían matando para comerlo. Encontramos sajinos, encontramos venados en esa parte, víboras del género Botrops, de la jergón, por ejemplo, gigantes, 1,20 m, 1,50 m de tamaño, muy gruesas, súper venenosas. Tarántulas, las más grandes, habían hasta 3 especies de tarántulas grandes, muy bonito espacio, ¿eh? Durante 4 años estuvimos yendo 2 veces por año, nos quedábamos un par de meses allá, evaluábamos y hacíamos estudio durante todo este tiempo, porque siempre pensamos en lo peor, ¿no? Porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar ese espacio. Encontramos el famoso machín blanco, que es netamente amazónico, también en esta zona muy abundante, ¿no? El machín blanco, el coto, el oso hormiguero, 2 especies de oso hormiguero, el hurón, el tigrillo, el jaguar también, puma, el sajino, cosa que es solo propia de Amazonía Baja, ¿no? Y el venado colorado. Este es el aullador, el coto, ¿no? El Alohuata palliata. Una formación sumamente interesante. Nadie podía creer que a 50 kilómetros de la costa del Pacífico en Tumbes había un bosque amazónico, ¿no? Y árboles hasta de 40 metros de alto, ¿eh? Muy altos, ¿no? A un pretino que le llamaban Cabanilesia platanifolia, pues podía tener hasta 40 metros de alto por 4 metros de diámetro. Eran árboles inmensos, ¿no? Que están ahí hasta ahora, espero. No he vuelto hace más de 10 años, pero me imagino que todavía estarán esos espacios allí. Y siempre menciono a este varón, que fue mi ayudante de campo todo el tiempo, don Eulogio Peña. De verdad una persona increíble, ya con más de 60 años en el tiempo en que yo trabajé con él allí, ahora debe estar bordeando los 80, era más bravo que un toro para cargar cosas, ¿no? Terrible, conocía de memoria toda esa zona, varias veces nos salvó de situaciones complicadas, y esta vez que este año fui en enero a Tumbes, a unas charlas a la Universidad de Tumbes, lo visité, gracias a Dios todavía está bien, y fue muy bueno, ¿no? Trabajar con Eulogio allá. Ahí está don Eulogio Peña, este es uno de sus hijos que también es ayudante de campo, y en esta oportunidad, bueno, estoy con mi esposa, uno de mis hijos pequeño, y toditos son de diferentes universidades, de la Universidad de Huacho, de la Universidad de La Molina y de la Universidad de Huamanga, una profesora y esto es lo que me gustaba hacer siempre, ¿no? Invitar gente, no, con todo pagado. Les decía yo, vamos en el carro, todo lo demás está incluido en los gastos de campo, pero de verdad es raro que poca gente se animaba a ir, tal vez porque nos demorábamos 2 o 3 meses en el campo, ¿no? Probablemente eso, no volvíamos. Entrábamos con todo, comida para 2 o 3 meses y punto. Y hacíamos campamento en el bosque y ahí nos quedábamos, pues, para poder hacer un buen trabajo, si no, no se compensa, ¿no? Los gastos que se hacen no se compensa para quedarse pues 15 días. Eso es un paseo, ¿no? Pero teníamos que hacer parcelas de evaluación, subir 15 o 20 árboles diarios a veces, ¿no? Para poder hacer el trabajo. Entonces siempre fue un trabajo muy interesante, dedicarse al estudio de la vegetación en el Perú, ¿no? Fue buenísimo. El primer catálogo de plantas peruanas que se publicó en 1993 fue producto mucho del trabajo de nosotros en el campo, ¿no? Si ustedes ven el catálogo, yo lo tengo ahí en el laboratorio y me he dado el trabajito de subrayar muchas de las especies que están con mi nombre, ¿no? Que yo colecté y que están ahí registradas con mi nombre. Así que eso por lo menos queda como satisfacción de haber participado en estos trabajos que fueron pues terribles. Yo pasé más de 25 años trabajando con ellos.
desde Amazonía Baja, que es donde estuve el mayor tiempo, hasta la zona de Tumbes, Jaén. Al final ya terminé cuando el proyecto estaba en Jaén. Ahora este proyecto se ha vuelto una ONG y están en Oxapampa. Ustedes deben conocer algo sobre, se llama Jardín Botánico de Missouri, justamente, Jardín Botánico de Missouri, Perú, y da asesoramiento, forma, da oportunidad a tesistas para que hagan sus trabajos con todo pagado, ¿no? Es muy bueno, ojalá pudieran acceder a eso. Entonces, pasamos también y hemos estado trabajando con esta formación que le llamamos la Serranía Esteparia, que se extiende a lo largo del flanco occidental sobre la zona del desierto del Pacífico, ¿no? Termina el desierto y empieza la zona de serranía esteparia, ¿no? Y es rocosa, etc. Va desde el Departamento de la Libertad, o sea, el grado 7, desde Trujillo, hasta el norte de Chile. Más o menos entre los 1000 metros y 3800 metros de altitud sobre el nivel del mar. Sobre la zona del desierto, donde llegan las lomas, los 1000 metros, arranca serranía esteparia, ¿no? Y es donde están muchas formaciones que conocemos, ¿no? Mucha de la sierra, de las ciudades que conocemos están en formación de serranía esteparia, como Tarma, por ejemplo, ¿no? O desde salir de acá de Lima, Matucana, San Mateo, todititas esas localidades están dentro de serranía esteparia. En la parte alta está el mito que se da desde las lomas, esa papayita de la que hablaba su compañera, que está allí, y se dan los bosques de arroyo, los bosques de galería. Lo que marca la presencia de este lugar, del final de la serranía esteparia, es la presencia de Lupinus, el género Lupinus. Han escuchado hablar de los chocho. En algunos sitios de Lima se vende ceviche de chochos inclusive, ¿no? Unos frijolitos redondos, muy agradables, ¿eh? Con su limoncito, su ají limo y su culantro, ahí es sumamente agradable. Ese espacio lo marca la presencia del género, repetí nuevamente, el chocho, bueno, que está allí con sus flores azules y todo. Se ven muchas de estas especies también, ¿no? Perdices, loros, carpinteros, y el guanaco es propio de serranía esteparia, ¿no? De la parte baja de la puna. En la puna podemos encontrar llamas, alpacas, vicuñas, pero en la zona de serranía esteparia vive especialmente el guanaco, que no resiste mucho las zonas extremas de temperatura en la parte de la puna. En las partes de Lima, en las alturas de Lima, en Yauyos, por ejemplo, tiene esta forma, ¿no? Ya estamos aquí en serranía esteparia. Aquí termina la carretera para subir, como quien va por el margen derecho del río Pativilca, ¿no? Si uno entra a Pativilca para la parte alta de Huaraz, ¿no? Puede llegar a esa zona de Pativilca hacia Huaraz, pero si va por el borde del río podemos llegar a unas zonas muy bonitas dentro de la provincia de Yauyos también. Vamos muchas veces a estas zonas. Está la muña como una especie importante para esto, que está a los bordes de las quebradas, a los bordes de la carretera, ¿no? Y se ve Huaraz, por ejemplo, de la parte alta, ¿no? Huaraz también está dentro de la formación de serranía esteparia. Muchas ciudades importantes de la sierra se encuentran en esta zona porque son zonas abrigadas, no son zonas descubiertas como la Puna, por ejemplo. La Puna es terrible porque no hay más cerros, estás en la cumbre de los cerros en la Puna, y el viento y el frío son desastrosos, no te dejan vivir. En cambio, Huaraz, miren, está encañonada, ¿no? Cerros gigantes alrededor, y esto le dan un abrigo especial a las ciudades como Huánuco también, que está en serranía esteparia, por ejemplo. Esto es en la zona de Huaraz, donde vamos a ver cada año, cada 2 años, vamos con alumnos de la universidad, en la quebrada de Coju, ¿no? Algunos deben recordar todavía. Un poquito difícil la caminata porque tenemos que caminar entre 4 y 6 horas de camino hasta arriba. Algunos lloran por ahí, pero siempre es interesante poder visitar esta zona, ¿no? Rocosa, con arbustos interesantes, algunos bosquecitos, y al fondo los nevados, ¿no? que
que es nuestro sueño a veces llegar hasta el borde del nevado. Sí, ahí se ven todavía algunas partes de estos nevados. No, nunca hemos llegado hasta el nevado porque no vamos preparados para eso, pues, ¿no? Con las justas llevamos algo de abrigo y con cada granizada que nos ha agarrado nos ha hecho correr, pero como locos. Ahí están algunos de sus compañeros. No sé de cuándo será esta foto. Ustedes reconocen a ella, ¿no? Sí. Sí, este debe ser Quique, está muriéndose ahí. Valverde. Es el loco es uno de los pocos que se quedaron tirados ahí medio muertos en la subida. Pero bueno, vale la pena llegar a estos sitios porque reconocemos ambientes diferentes, ¿no? Donde las condiciones del clima todavía están controladas por los cerros, ¿no? Hasta que llegamos a la parte de la Puna donde ya la cosa es completamente diferente. Allí la formación, la ecorregión 7, que es la Puna, es otra cosa. Se da más o menos sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, desde la zona de Cajamarca hasta el sur, ¿no? Hasta Chile y Argentina, ¿no? La cosa empieza al sur del Abra de Porcuya, que decía que era la zona más baja de los Andes, el paso más bajo. De ahí empieza la Puna hacia abajo, ¿no? Cajamarca, Lambayeque y todo lo demás hacia la zona baja. Esto sí es propio para vicuñas. Hay muchas lagunas altoandinas en esta zona, incluyendo el lago Titicaca. ¿No? Lo que conocemos cerca de Huaraz, Yanganuco, o las pampas de Junín, como formaciones así, donde hay muy buen ganado ovino y también vacuno, pero se da el ichu como una de las principales formas de vegetación que hay en esta zona, o las yaretas, ¿no? Que son como almohadones allí en la parte de la Puna húmeda. Entonces cada espacio tiene zonas muy llamativas, interesantes, pero poco viables para nosotros, ¿no? Para poder vivir. Hay muy pocas poblaciones que están en estos espacios. Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Yo le tengo alergia a Cerro de Pasco, ¿no? Llegar ahí, quedarse en Cerro de Pasco es casi morir, ¿no? Para mí, ¿no? Tal vez por mi forma de... Me he criado en la selva la mayor cantidad de tiempo y estar en un espacio tan alto dificulta mucho la respiración. Yo debo quedarme un par de días por lo menos quietecito ahí, aclimatándome para poder trabajar, si no, ni hablar. Se da lo que ya conocemos, ¿no? Las vizcachas, ¿no? Que están muy bien aclimatadas a esa zona. La taruca, que es el venado enano, también corresponde a esta zona. Las vicuñas, el ñandú, que le llamamos en la parte de abajo, ya por Moquegua. Entonces, sí son zonas importantes, muy importantes en los ecosistemas naturales de Perú. Esta es una formación que no se había reconocido antes en el Perú. Y se pensó que lo que las personas llamaban páramo para Venezuela, Colombia, poquito para Ecuador, era la misma formación de páramo que tenemos en el Perú. Todos los científicos pensaban que se trataba de eso, pero cuando se habla de páramo para Venezuela y el norte, hacia afuera de Perú, hacia la zona alta, se habla de especies de plantas, como las espeletias, por ejemplo, ¿no? El género Espeletia de la familia Asteráceas es característico de esta zona y le llaman los frailejones, le llaman, ¿no? Estas tienen que estar en una formación altoandina húmeda para que se llame páramo, según el concepto clásico. Pero cuando nosotros llegamos a la zona más o menos de la misma altitud que la formación del norte, llegamos en el Perú entre Cajamarca y Amazonas, llegamos a esta zona, tenemos todo lo que se quiera respecto del clima, los suelos, la humedad, todo esto es idéntico, es súper húmedo, está sobre 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, muy difícil de vivir, pero no hay espeletias,
No existen espeletias en Perú. ¿Y por qué la gente le llama páramo? La explicación vino con una experiencia un poquito crítica para mí, porque era la primera vez que estábamos en esa zona. Habíamos hecho campamento debajo de unos arbolitos de 4 o 5 metros que había en esa zona, nuestras carpas allí, y nada, y nos dedicamos a trabajar. La primera experiencia era salir al campo a las 8 de la mañana a colectar, a recorrer las partes de arriba de esta formación húmeda, cuando a las 2 de la tarde más o menos llegamos a una abra, o sea que es un paso del cerro hacia el otro lado, y yo veía pues montones de cruces ahí, crucecitas ahí al borde del camino. Decía, qué raro, ¿ha habido algún accidente acá donde ha muerto gente? No, dice, aquí la gente se muere cuando están de paso nada más. ¿Cómo es que se mueren? Sí, pues dice, la gente abajo, antes de subir el abra, se echan su traguito para aguantar el frío. Pero como cuando llegan a la parte alta, el frío es tan intenso, tan húmedo, que es que si te dejas, te arrastra el viento, te tumba el viento. Y para evitar eso, la gente se acurruca debajo de las rocas, ¿no? Como protección de las rocas. Y se quedan ahí, nunca más despiertan. Porque ya no, nada, se congelan, pasan un día, un par de horas ahí y chao. Entonces, como la gente se echó su traguito para poder aguantar, se quedaron dormidos ahí y no amanecieron. O amanecieron pues muertos, ¿no? Los han enterrado ahí mismo a muchos y listo. Pero es una zona muy difícil el páramo en el Perú. Hay chicos, compañeros de ustedes que están estudiando páramo ahorita, porque por ahí se da el oso andino en muy buena cantidad. Están estudiando, lo están siguiendo con Jessica Amanso y su grupo y lo más raro es que son mujeres, la mayoría de chicas que están estudiando eso, ¿no? Pero es una formación muy especial en Perú y está caracterizado por humedad sumamente alta y vientos completamente fuertes, muy fuertes, ¿no? Esto se extiende entonces desde Venezuela hasta el norte de Perú, al norte del Abra de Porcuya, entre alturas sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es una formación muy linda, ¿eh? Tiene una cantidad de plantas súper especial, ¿no? Yo no conocía otras especies de puya, la única que conocí era la puya raimondi, un gigante, pero acá hay muchas puyas que son pequeñas, pueden tener hasta 2 metros, 3 metros de alto nada más. Cada una de estas es una especie de una planta de puya, que son diferentes, ¿no? Las flores son hermosas, verdes, muy bonitas, pocas flores son verdes, pero esta puya tiene esa característica, además de otras muchas especies importantes para la zona, el páramo. Miren, ahí estamos en el páramo, la neblina es tan densa que habíamos dejado los caballos ahí nomás a un ladito para tomarnos la foto cuando quisimos dar, ni los caballos los podíamos ver y estaban a menos de 2 metros. ¿No? Yo estuve trabajando ahí como 2 meses más o menos y llegaron mi esposa y mis hijos, llegaron a visitarme a la parte baja de Jaén. Yo bajé a Jaén un día, los recogí y nos subimos a la Puna a caballo, ¿no? Y estuvieron con las justas un par de días, ¿no? Ni la carpa aguantaba el río, terriblemente fuerte, ¿no? la formación. Y aquí estamos pues aparte de chompa, pantalón abajo, el otro, casaca, poncho, impermeable, o sea, terribles, ¿no? Más fuerte que la Puna, ¿eh? No hay problema de oxigenación en el páramo, pero hay problema de frío. El frío es bastante extremo. Sí, es mi hija la que tomó la foto primero, está aquí también, pero muy interesante. El lugar es así, casi tétrico, los arbolitos tienen formas un poco raras, pero es maravillosa la zona como para estudiarla, ¿no? Vale la pena estar ahí. Y por supuesto mi campamento para poder prensar mis plantas y todo eso sin dejar el abrigo, ¿no? Así que ahí está la famosa danta, le llaman allá a esta sachabaca, ¿no? Este tapir que vive en las alturas. Vamos llegando al final de esta parte y tenemos la ecorregión número 9, que es la selva alta, ceja de montaña, etcétera, ¿no? Se extiende por todo el flanco oriental. O sea, pasa usted la cumbre de los Andes y todo el lado de allá es ceja de selva,
¿no? Lógicamente bajando los 2.000 metros de altitud, porque hasta esa altura todavía es considerado como serranía esteparia, ¿no? Hasta los 1.800 metros. Pero sí, lo encontramos desde el norte, ¿no? Cajamarca tiene su ceja de selva, Amazonas tiene su ceja de selva, y seguimos, Huánuco, inclusive más abajo, Junín, Cerro de Pasco, tienen su ceja de selva. Cusco tiene ceja de selva, Puno tiene ceja de selva, y aún, Madre de Dios. Entonces son espacios importantísimos, especialmente en la captación de agua, especialmente porque los suelos son como esponjas allí en ceja de selva. Absorben la humedad del ambiente, de las lluvias, porque llueve mucho, y lo guardan ahí durante todo el año. Aunque haya sequía, esas raíces y esos musgos que viven ahí siguen goteando durante todo el año. Y de eso se forman los principales riachuelos pequeñitos que bajan hasta Amazonía. Entonces, si se destruye este bosque, lo que más va a sufrir es selva amazónica baja. Y ya está pasando, ya está sucediendo lastimosamente, ¿no? Entonces, en el norte del Perú, ingresa profundamente hacia amplios flancos del Valle del Marañón y pasa a las vertientes del Pacífico en Piura, Lambayeque y Cajamarca. Esto es raro porque son bosques relicto, ¿no? Bosques relicto que se dan a este lado de los Andes, ¿no? El famoso bosque seco que le llaman, o el Udima, los bosques de Udima, que están en Lambayeque, que están en la vertiente del Pacífico, ¿no? Pero son relictos que han pasado o que permanecen desde antes que los Andes cumplan su levantamiento completo, ¿no? Las especies fueron llevadas de una zona a otra en ese tiempo por el Abra de Porcuya, justamente, que es el que menos altitud tiene. Las zonas son muy quebradas, hay cerros bastante complicados, el trabajo es bien complicado porque debajo de la vegetación hay roca nada más, ¿no? Es una pequeña capa de hojarasca donde si uno está en este nivel, en un cerro por ejemplo, y uno se mueve, ¿no? se mece en el bosque, a 50 metros todito el bosque se está moviendo, ¿no? Y eso es interesante porque ¿qué nos hace notar? Que las raíces de todos los árboles están sobre la roca, ¿no? Y se ha formado un suelo como esponja sobre las raíces, pero está sobre la roca. Entonces es como un colchón todito. Con razón los aguarunas le llaman campou, le dicen ellos a ese tipo de bosque. ¿Y qué quiere decir campou en su idioma? Colchón. Y así le llaman, ¿no? Es un tipo de formación muy, muy importante para la captación de agua. Pero miren esto es lo que tenemos en selva alta. Desde el norte de Perú se puede ver esto, ¿no? Cuando uno pasa de Jaén hacia el otro lado, puedes notar ya hacia Rioja, San Martín, una formación especial. Igual que si uno va por Huánuco, bajas el túnel y estás en Tingomaría, ¿no? Que es verde completamente, a diferencia de antes de pasar el túnel, que es cerros pelados y rojos casi siempre. O lo que pasa en el Valle de la Convención en Cusco, igualito, ¿no? Su ceja de selva y su selva amazónica hacia la parte baja. Este es en la parte alta del Parque Nacional del Manu. Estamos allí con algunos profesores dictando un curso también. Está Armando, ustedes ya lo conocen, Armando Valdés, ¿no? Y una profesora que estudia arañas de San Marcos. Y bueno, todos son de nacionalidad diferente, habían ecuatorianos, venezolanos, colombianos, brasileros, bueno, de todo un poco. Fue una bonita estadía. Este es en la parte alta, en Ajanaco, y nosotros bajamos hasta Guayjecha, que es una zona intermedia muy interesante, que tiene espacios de estudio también. Lo que les decía del suelo es esto, ¿no? Esta es la forma en que las raíces se entretejen debajo del bosque y debajo está la roca. Muy poco hay de suelo orgánico y todo esto funciona pues como una esponja. Capta el agua, la retiene y la va filtrando poco a poco hasta que vienen las próximas lluvias. Esto es en Chanchamayo. Se caracteriza el lugar porque hay muchas cascadas, ¿no? Muchísimas cascadas. Estoy con mi esposa ahí cuando hemos estado en el campo. Esto es en el norte, en Tabaconas, Nambaye,
¿no? La formación Tabaconas Nambaye con alumnos de San Marcos, ¿no? El compañero de trabajo, el profesor José Campos. Sí, ahora Jazmín Opiso es la especialista nacional en líquenes, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo todavía era estudiante en la universidad, después ha trabajado en La Molina unos años, ahora ha vuelto a San Marcos, así que cuando quieran algo con líquenes, con musgos, ella es la especialista en estas líneas. Pero miren, qué bonita es la formación de ceja de selva, ¿no? Completamente diferente a la selva amazónica. Selva amazónica tiene el bosque inferior libre, ¿no? Oscuro sí, el sotobosque, pero no crecen tantas plantas arbustivas o herbáceas como en ceja de selva. Es diferente, es bien diferente notar la composición florística de la ceja de selva o la llanura amazónica propiamente dicha. Esto es en Carpish, ¿no? Igual, ¿no? La ceja de selva muy bien estructurada. Esto es una foto rara porque Tingo María jamás ha producido paiches, ¿no? Y se sabía que los paiches no podían crecer a más de 200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Eso estaba escrito en todos los libros de pesquería, ¿no? Hasta que a este loco, Walter Hidalgo, se le ocurrió sembrar paiches en Tingo María. Y eres una de las pocas zonas en el mundo que está exportando alevinos de paiches, ¿no? Por la neutralidad de sus aguas. La mayor parte de las aguas de Tingo María provienen de los cerros calcáreos. Eso es una agua neutra, específica, súper especial para el paiche. Y los crían como chanchos. Ahí cerquita de Tingo María, 15 kilómetros de Tingo María, de Mapresa, ahí nomás, a 5 kilómetros más allá. Increíble, ¿no? Un tamaño de paiches. Con alumnos de ustedes hemos ido 2 veces ya. Hemos redeado paiches, hemos comido gamitana, hemos comido pacos que crían ahí, ¿no? Y les ha ido excelente. Le digo que los crían como chanchos porque compran los restos de los pollos que llegan muertos a Tingo María en los camiones que llevan y esos le dan a los paiches. No, aparte de yuca picada, maíz y le dan montones de cosas, pues miren, tremendos animales, ¿no? Y están vendiendo carne de paiche para el Perú, para varios lugares del Perú, ¿no? Y por supuesto está mi tierra ahí, Tingo María. También tu tierra, ¿no? Así es. Ok, y en esta zona también estuvo muy bien representado el famoso choro de cola amarilla, el Lagotris flavicauda, ¿no? Que no se sabe hasta ahora su estatus. Parece que está ya completamente extinguido, ¿no? Muy poco se ha visto en los últimos años. Tuvimos uno en el Museo de Historia Natural durante casi 5 años. Finalmente, cuando pasó al Parque de las Leyendas, se murió. Y de ahí es casi imposible, no se ha vuelto a ver. Es el único de este tamaño, porque era un animal muy grande, muy bonito, que ha estado en peligro de extinción durante muchos años y no se ha hecho nada por protegerlo realmente, ¿no? El Estado tiene muy poco interés. La penúltima formación es el bosque tropical amazónico o selva baja, ¿no? La penúltima ecorregión. Comprende la Amazonía por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar y es la más extensa del Perú. Ahí podemos ver la extensión de la Amazonía, ¿no? Perú tiene pues más de la mitad de su territorio como Amazonía, ¿no? La selva alta está al borde acá, borde superior, y todo lo demás es Amazonía baja, ¿no? Incluyendo Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Entonces es un espacio muy importante. Lo que se pensó pues que era homogéneo hasta el Atlántico dio como resultado una equivocación tremenda, porque hay suelos diferentes en muy poca distancia y la vegetación es sumamente variada. Esto se ve con mucha facilidad en Amazonía Baja, donde la forma horizontal del terreno no permite que los ríos discurran rápido.
Entonces, como no hay forma de descender con rapidez, se estancan y el descenso es sumamente lento, lentísimo. Usted ve que los ríos ni siquiera se mueven, excepto el Amazonas, que es terriblemente fuerte. La mayor parte de los ríos no tienen mucha corriente. Entonces, cuando se dan algunas crecientes en las partes altas, a veces encuentran un pequeño desnivel acá, rompen esto y pasa de un lado a otro. Esto queda como una isla, ¿no? Y se forma un pase directo acá. Esto se cierra y se forma una laguna acá, ¿no? Que estos son los famosos meandros que le llaman, que están en las partes bajas de Amazonía. Es la dinámica normal en Amazonía. Hay muchas lagunas que se van formando cuando se crea una corriente muy alta en alguna creciente y un pequeño desnivel hace que se corte este ambiente y se abandone un recorrido anterior, ¿no? Allí crecen especies propias de las zonas de lagunas que, bueno, son especiales justamente, ¿no? Hemos estado trabajando con guías de campo, ellos son aguarunas, don Salomón Ñujua, un gran amigo de los Aguajum, ¿no? Porfirio Atamaín, otro gran amigo. Hemos estado ahí en la zona de Yamayaca durante 4 años también. Cada proyecto nuestro duraba 4 años en Amazonía, en cada sitio, ¿no?